Nosotros vamos a comenzar hoy el libro de los Salmos. Hay diferentes tipos o clases o estilos de salmos. Uno, por ejemplo, es un salmo de lamento. Quiero que digan lamento. ¿Y qué creen? Esos salmos son los más tristes que hay, ¿no? Cuando hablan de las cosas difíciles de la vida. También tenemos salmos de alabanza. Quiero que digan alabanza. Y esos son salmos que hablan de Dios y su grandeza y lo que Él hace. También tenemos salmos de sabiduría. Dilo conmigo, sabiduría. Y esos se tratan de, sabiduría. Algunos estaban esperando algo bastante profundo ahí, ¿no? Y bueno, el salmo de hoy es Salmo 1, el primero. Y este se trata de sabiduría. Ahí vamos a pasar por los otros en las semanas que vienen. Pero hoy es Salmo 1. El título del mensaje el día de hoy es plantado. Quiero que todos digan plantado. Dile a alguien a tu lado, diles, tienes que estar plantado. Les tengo que desafiar hoy, ¿está bien? Wow, solo 3 quieren el desafío. Triste. Déjame ir mejor a un salmo de lamento, ya estoy triste. Ay, no. Estos versículos de Salmo 1 van a ser un desafío, un buen desafío para nosotros. Para vivir la vida buena que Dios tiene para nosotros. Son solamente 6 versículos. He tenido un problema todo el día hoy en que estos versículos tienen tantas joyas, hay tanto oro dentro de esto, que ha sido difícil predicar corto y de repente termino tarde y ya no tengo límites en el último servicio. Así que no sé cuánto tiempo voy a tomar, vamos a ver, pero es bastante bueno. Ahora, si me doy cuenta que todos están durmiendo, ok, ahí voy a parar. Pero si siguen despiertos, pues voy a seguir. Y si se duermen, no se preocupen, porque no es como el libro de Hechos, donde un muchacho durmió durante una prédica de Pablo y se cayó de la ventana y se murió. Porque nadie está sentado en una ventana aquí, así que estamos bien. Pero por lo menos, aun si eso pasara, tenemos el poder de Dios y Pablo oró por el muchacho y se levantó de la muerte. Así que no estamos preocupados, todo va a estar bien. Vamos a leer los 6 versículos juntos, porque no es muy largo. Así que de una vez vamos a entrar en esto, comenzando con versículo 1, está en el boletín, está en la pantalla, está en mi Biblia o tu Biblia. Vamos a leer, comenzamos ahorita. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede, seguimos, lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y cuando dicen amén. Muy bien, comenzamos el versículo 1. Hay 3 grupos o 3 clases de personas aquí en versículo 1. Hay los malos, hay los pecadores, si tenemos versículo 1, y hay los burlones. Los malos, los pecadores y los burlones. Y tengo que decirles de una vez que yo estudié esto y cuando estaba estudiando esto, de repente leí unos comentarios, unos teólogos que
que escriben comentarios acerca de la Biblia y compartieron una perspectiva con la cual yo no estaba de acuerdo. Y eso mayormente no pasa. Normalmente estoy muy de acuerdo. Yo no creo que soy como mi única persona que tiene toda la verdad y los demás no tienen. No, claro que hay gente muy buena en la historia del cristianismo que han estudiado la palabra, que han dado sus perspectivas, gente muy sabia. Y yo normalmente estoy muy de acuerdo, pero en este caso no estuve de acuerdo y comencé a analizarlo y creo que la evidencia está mucho más con la interpretación que yo tengo que otros tienen. ¿Y por qué menciono eso? O sea, simplemente pudiera haber entrado a decir esto es lo que significa y todos porque me aman y me quieren dicen amén pastor, así es. Lo digo porque quiero que sepan que es importante y bueno estudiar la palabra y saber las perspectivas de otros. Y segundo, es importante pelear con la palabra. Y cuando digo eso, no es que estoy sacando mis manos para golpear la Biblia, no estoy hablando de dudar la palabra, no, estoy hablando de pelear por la interpretación, por lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Entonces tenemos tres grupos. Tenemos los malos, dilo conmigo, malos. El segundo grupo son los pecadores y el tercer grupo, burlones. Ahora, algunos teólogos dicen que estos tres grupos van de malo en peor. En otras palabras, el primer grupo es malo, los malos son malos. Pero el segundo grupo, los pecadores, son más malos que los malos. Y últimamente los burlones son los peores de todo el grupo. ¿Ok? Y hay muchos detalles detrás de eso, pero básicamente esa es la perspectiva. Yo creo al revés, según mis estudios de las palabras que están aquí. Yo creo que los malos son los peores. Después los pecadores son un poquito mejores que los malos y los burlones son mejores que los pecadores y mucho mejores que los malos, ¿no? ¿Y por qué comento acerca de esto? Porque, bueno, primero hay que entender qué significan las palabras. Los malos, una vez más dilo, malos. Los malos aquí son como los malos, los malvados, los que cometen actos pero horribles en la tierra. Por ejemplo, esto pensaríamos que fuera alguien como Hitler, ¿no? O sea, algo así, los malos, los horribles que aprovechan de la gente, maltratan, abusan, hacen cosas horribles. ¿Entienden eso? Así que ellos son los malos. Y de ahí los pecadores son un poco más como, bueno, ustedes, antes de conocer a Cristo, ¿no? O sea, ser pecador, ahora decimos somos santos en el Señor, así es, ¿no? Pero antes de conocer a Cristo, o sea, pecadores, gente normal, pero que tienen sus pecados, sus errores, hacen cosas no tan buenas, pero no son como Hitler, ¿no? O sea, son mucho mejores que él y son pecadores. Y el último grupo son los burlones, que realmente en sí no hacen un montón de cosas malas, pero ahí están ahí como burlando de todos los demás, como hablando mal de otros. Y siempre como criticando a otros y más o menos ese concepto. Pero es gente nada más de palabras, no de acciones. No hay mucho poder en lo que hacen, pero sí es una molestia, ¿no? Entonces, para mí es un poco como esto, que uno viene a la palabra y escucha primero malos y dice, bueno, yo no soy Hitler, así que estoy bien. Y Dios dice, ya, pero hay un segundo grupo. ¿Y qué es el segundo grupo? Pecadores. Y hay alguna persona que dicen, bueno, sí, creo que pues quizás soy esa persona, ¿no? Pero hay algunos que dicen, no, tampoco, no soy pecador, soy santificado en el nombre de Jesús, yo ando bien, no soy uno de ellos. Y Dios dice, pero hay un tercer grupo.
los burlones, los que siempre están criticando a otros, los que siempre piensan que todo lo demás lo tienen equivocado y ellos son los correctos. Hay un montón de esos dentro de la casa de Dios. No tienen que mostrar la mano si eres uno de ellos. Y hay algunos super santos que dicen: ni soy uno de esos tres. O que Dios te bendiga, ya está súper cerca a Cristo y todo tranquilo, ¿ok? Pero esos son los tres. Ahora, hay tres palabras más en versículo 1 y todo esto es bastante importante para el mensaje que estoy dando hoy de entender estas cosas. Entonces hay tres acciones que corresponden a cada uno de estos tres grupos. Ahora necesito que se pongan de pie conmigo y si estás mirando en YouTube ahí en la casa, también puedes ponerte de pie, no hay ningún problema. Y bueno, no se preocupen, no voy a avergonzarle a nadie, todo está tranquilo. Pero antes de hacer lo que vamos a hacer, quiero que entiendan algo. ¿Cuántos saben o han oído de que hay muchas traducciones de la Biblia? ¿Sí? Hay Reina Valera de 1960 o 65 y de 90 y algo y de 2000 algo, pero hay nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Biblia de las Américas. Hay un montón de diferentes traducciones de la Biblia en diferentes idiomas y muchos piensan: eso está mal, están todos equivocados. Y no es así, es bastante práctico. Algunas Biblias traducen palabra por palabra, o sea, es el texto. Pero otras traducciones traducen la Biblia pensamiento por pensamiento. Porque ¿cuántos aquí saben hablar más que un idioma? Varias personas aquí. Y aun si solo sabes un idioma, vas a entender lo que te voy a decir. Que a veces hay cosas en un idioma como español que no se traduce exactamente a otro idioma como el inglés. A veces hay que traducir el concepto, pero no las palabras específicas, porque si dice las palabras exactas en otro idioma no tiene sentido. Hay que traducir el concepto. Y bueno, digo todo eso porque la nueva traducción viviente, la que usamos principalmente en la iglesia, es una traducción que más traduce por pensamiento. Así que por eso hay unas palabras que no están aquí en versículo 1, pero que están originalmente en el hebreo. La primera palabra, quiero que digan conmigo, es caminar. Segunda palabra, parar. Tercera palabra, sentar. Entonces, tres palabras de acción. La primera, ¿qué es? Ok, vamos a comenzar a caminar. Comienza a caminar. Sí, en serio, comienza a caminar. Algunos son como patitos ahí, de un lado al otro. Y están caminando. Y siguen caminando. Y aquí en la palabra dice, en la primera parte, qué alegría para los que no escuchan. Estoy dando el hebreo. ¿Pararon de caminar? ¿Qué les pasa? Rebeldes aquí. Ok. Dice que no caminen con los malos. No caminen con los malos. Así que los malos están caminando. ¿Están conmigo? Y que los santos no debemos de caminar con los malos. Ahora la segunda palabra, ¿qué es? Parar. Ok, parar. Bien. Se ven bien, están parados. Ahora, pero esta palabra parados, ahora, el primero es caminar en referencia a los malos. La segunda es parar en referencia a los pecadores. Parar en el camino de los pecadores o con los pecadores. Pero la palabra parar aquí no es solamente como parar como estás en una línea en Disneyland esperando para entrar en el Space Mountain o algo, ¿no? No es parar así. Este es parar como para defender tu territorio, defender tu espacio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que tienen que pararse así, como si vas a defender algo. A ver. Este es bastante triste. Porque si alguien viene para robarte en este momento, en la manera que estás parado, te lo va a quitar todo.
Ya, como listo, un pie enfrente, un pie atrás. Yo sé, algunos dicen, no tengo espacio para eso. Entiendo, ¿ok? Pero es pararse para defender el espacio, pararse con los pecadores. Y la última palabra, sentarse. ¿Qué creen que tiene que hacer? Y es sentarse con los burlones. ¿Qué pasa aquí? Que Dios los ayude. Entonces, caminar con los malos, parar con los pecadores, sentar o sentarse con los burlones. Pero entiendan que todo esto significa participar con ellos. No es solamente caminar a la par del malo y está haciendo cosas malas y nada más estoy caminando. No, es que uno está participando en la maldad. Cuando es pararse con los pecadores, es participar con el pecado, el espíritu pecaminoso. Y cuando es sentarse con el ¿qué? Sí, los burlones, es participar en burlar de otros, criticarles a otros. Entonces, Él nos dice qué alegría para los que no hagan ni una de esas tres cosas. Qué alegría. Pero dice, o sino, versículo 2, dice que se deleitan en la ley del Señor. Qué alegría para los que deleitan en la ley del Señor y por eso no participan en esas otras cosas. Déjame decirte que por el resto de tu vida vas a cruzar el camino con algunos malos. ¿Correcto, sí o no? Ahora, no es un número muy grande, pero hay algunos en el mundo y vas a pasar por el camino de ellos. En tu vida vas a cruzar el camino muchas veces, tener relaciones en el trabajo y otros lugares con pecadores. Eso es bastante normal. Tú fuiste uno de ellos una vez antes de conocer la gran gracia de Cristo Jesús. ¿Qué nos hace diferente que los pecadores? Nada menos la gracia de Cristo. Y te aseguro que vas a estar caminando muchas veces o mirando, conociendo muchas veces a los burlones. Pues en el high school, en el grado 9, yo tenía amigos cristianos que eran burlones. Y hasta burlaron de mí porque yo era un buen muchacho. Sí, honestamente. Yo obedecía a mis padres, me portaba bien, me metía muy poco en problemas. De vez en cuando sí, pero muy poco. Y algunos aquí no me creen. Mi mamá está aquí atrás. ¿De verdad yo era buen muchacho? ¿Viste? ¿Viste? Ok. Toda la evidencia que tú necesitas. Ahora, puedo hablar de algunos de mis hermanos, es otra historia. El mejor de los cuatro era mi hermano, el pastor Jordan, quien está aquí. Así que si quieres a alguien más santo, él es mucho más santo que yo. Pero yo estoy cerca, o sea, como él aquí, yo aquí, ahí, cerquita. Pero yo era buen muchacho y digo eso. No porque creo que soy mejor ni nada, no, solo lo digo porque tenía amigos creyentes que apenas estaban comenzando con el Señor. Hoy conocen al Señor 20 y pico años después y aman al Señor y todo eso, son más maduros. Pero en ese tiempo, a los 15 años, ellos se burlaban de mí por ser un muchacho tan bueno. Amigos cristianos. Y decían, hasta me llamaban, en inglés me llamaban goody goody. Bueno, así me llamaron, porque como este es súper santo, ¿no? Y yo no tratando de ser así, pero así fue. Ok, entonces
vas a encontrarte en el camino de la vida muchas veces con los burlones y muchas veces con los pecadores y algunas veces también con unos que son malos, ¿no? Y esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que te va a hacer vivir diferente que cada uno de ellos? Aquí está la receta en versículo 2. Deleitarte en la palabra de Dios, en la ley del Señor. Deleitarte en Jesús. ¿Alguien está conmigo? Juan capítulo 1 dice que Jesús es la palabra de Dios. Él es el logos, así se dice, el logos de Dios. Y Jesús siendo la palabra de Dios, cuando yo me deleito en la ley del Señor, me estoy deleitando en Jesús. Y si quieres saber, y yo digo esto muchas veces, pero la manera más grande de no meterte en los caminos equivocados no es por pararte en los caminos equivocados y decir, no debo hacerlo, no debo hacerlo, mejor no lo hago, no lo voy a hacer, no en el nombre de Jesús. No, eso no funciona. La mejor manera de no participar en esos caminos equivocados es por deleitarte en Jesús. ¿Por qué? Porque ya cuando has probado de la bondad de Jesús, nada más en este mundo compara a lo que Él nos da. ¿Lo creen? Hace 2 años, alrededor del tiempo que comenzó COVID, yo compré con unos gift cards, unas tarjetas de regalo, una parrilla que es un ahumador. Yo he hablado de eso en ciertos momentos y yo pues tú echas como diferentes clases de carne para ahumar la carne y sale con un sabor riquísimo. Y bueno, entonces compré eso y comencé a usarlo, y ya cuando COVID nos pegó y estuvimos todos como en la casa, no todos, muchos todavía estaban trabajando, pero los otros como estábamos ahí secuestrados ahí en la casa, yo tenía mucho tiempo para seguir trabajando, pero no estaba manejando a ningún lugar ni nada. Entonces como tenía mucho tiempo, tenía tiempo para pensar en comida. Entonces comencé a usar mi ahumador. Y no, hice de todo allá adentro, de todo, de pavos y de carne, de vaca y de todo, ¿no? Y un día mi esposa viene conmigo y dice, Jeff, ya no más quiero de esta carne. Es buena, pero quiero carne normal. Y dije, ok, bueno. Siempre había usado una parrilla de gas antes, ¿no? Pero yo decidí, ¿sabe qué sería bueno? Y como tengo el tiempo, comprar una parrilla de carbón, porque el carbón le da un sabor buenísimo a la carne. Y yo nunca había hecho eso antes, pero tenía unos gift cards, unas tarjetas de Amazon. Así que dije, puedo comprar una por Amazon. Así que fui a Amazon, o mejor dicho, fui a mi teléfono y abrí Amazon y ordené mi parrilla de carbón. Y llegó a mi casa y la armé y comencé a asar la carne ahí. Y bueno, salió riquísima esa carne. Y bueno, unos pocos meses después fue cuando Dios nos dijo vender nuestra casa. Entonces vendimos la casa y ya no tenía espacio para todas mis cosas. Entonces, gracias a Dios por mis padres, no solo porque mi mamá me dio a luz y que me cuidaron, me entrenaron, pero ellos me ayudan cuando necesitaba un lugar donde guardar mis cosas. Así que llevé varias cosas al garage de mis padres y los guardé ahí, incluso mi parrilla de carbón. Y lo mejor es que no me cobraron nada para tener mis cosas ahí. Y quiero que sepan que ya que compramos casa, estoy sacando todo del garage de ellos, así que tiene espacio si alguien tiene que guardar algo ahí. Está bien. Cállate, Jeff, no digas eso, no digas eso. Pero hace una semana, después de 2 años, finalmente traje mi parrilla de carbón
que no he usado por 2 años. Oh, Dios ha sido bueno. Y yo la traje a la casa. Hice una carne normal ahí en la casa. Y ahí tenía un poco que sobró de esa carne que yo hice. Entonces ayer yo estaba en la casa y de repente mis niños comienzan a decir esta frase tan loca. Dicen, tengo hambre. Y no sé qué pasa con los niños, pero todos los días dicen lo mismo. Hasta múltiples veces cada día lo dicen. ¿Alguien ha tenido la misma experiencia? Es una locura. Y vienen y dicen, tengo hambre. Y yo dije, habla con tu mamá. Y ahí ellos dijeron, ya hablamos con la mamá. Y ella dijo, hablar contigo. Y yo no tenía nada preparado. Así que mis hijos saben, si voy a hacer algo rápido, lo que ellos van a agarrar es carne. Eso es. Así que ahí saqué la parrilla de carbón, comencé mi fuego, saco la carne de la refrigeradora y me doy cuenta que la carne ya está mal. Entonces tuve que muy rápido ir al mercado, busqué la carne más barata, que tenía hasta cupón digital ahí en Vons. Y compré carne por más barato y era New York Steak, era lo que agarré. Y agarré 8 pedazos. Y no me miren así, somos 7 personas en la familia, ¿ok? Y comemos mucho. Y lo agarré, comencé a asarla y la hice y ahí la saqué. Y cuando corté esos pedazos de carne, es que salieron como la cosa más rica en todo el mundo. Es que solo con la mirada yo estaba enamorado. Y ahí las puse en los platos. Ese siempre es el propósito del servicio de las 12:30, darles hambre a todos. Y bueno, la comimos y era espectacular, buenísimo, pero buenísimo, cocinado, pero perfecto, buen sabor y todo. Y bueno, por experiencias así, ya cuando voy a restaurantes para comer carne, no lo disfruto. Lo siento, es que no lo disfruto tanto, porque muchos de los restaurantes no saben cómo hacer o asar carne, porque ya cuando has probado lo mejor, el resto no compara. Y cuando has probado lo mejor, quien es Cristo Jesús, el resto no compara, no sabe igual. Prueban y vean que el Señor es bueno. Él es el mejor que hay. Y si piensan que hablo más de carne que de Dios, no hablo más de Dios que carne. Y algunos en la iglesia se han preocupado por mí y dicen, Pastor Jeff, parece que comes mucha carne, cuidado con tu salud. Y yo tengo que decirles a ustedes que hablo más de la carne de lo que como, ¿ok? Como sí, pero hablo mucho más porque lo disfruto. Pero escúchame bien, deleitarte en el Señor es lo que cambia todo. No tratando de parar todas estas locuras de los malos o pecadores o bulones. No. Deleitarte en el Señor, en su palabra. ¿Y cómo puedes comenzar a deleitarte en el Señor? Literalmente nos dice cómo. Sino que se deleitan en la ley del Señor haciendo ¿qué? Meditando en ella. ¿Cuánto? Día y noche. Tengo que hablar de meditar aquí,
Meditar es algo que tú has escuchado que existe en otras religiones como los hindús o los budistas. Y cuando piensas en meditación y lo que mayormente se muestra en las películas o programas de televisión, más viene de ese mundo oriental o de Asia y que describe una manera de meditación que y es bastante importante entenderlo, es vaciar. Quiero que digan esa palabra, vaciar. Es vaciar la mente. Por eso hacen y uno dice, ¿eso es espiritual? No, es práctico. Lo hacen porque es el sonido más fácil para la boca hacer y enfoca el cerebro para no pensar en otras cosas, porque el objetivo es vaciar la mente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ok, entonces muchos cuando oyen meditar dicen, ay, cristianos no deben meditar. Mentira. Aquí dice en Salmo capítulo 1 que debemos de meditar, pero la meditación que cristianos y hasta judíos también hacen es muy diferente. No es para vaciarse, es para llenarse de todo de Dios. Ese es el objetivo. O sea, donde el fin de algunos de vaciar es lo que llaman nirvana, que es un estado literalmente de nada. Nuestro fin es ser completos y enteros en Jesús. El fin no es de ser nada, el fin es de ser todo lo que Dios desea que nosotros seamos. Entonces, sí, claro, nos vaciamos de las cosas malas, nos vaciamos de lo que no debe estar, pero nos llenamos de Dios y su palabra. ¿Alguien está conmigo en eso? Así que entiéndelo, cuando Él dice meditar, es de eso que está hablando. Y lo dice meditando en ella, la palabra de Dios, día y noche. En otras palabras, meditar es repetición. Esto es bien importante, es repetir. Yo voy a dar un ejemplo de esto, y nada más es un ejemplo, y si les ayuda, fantástico. Es como tomar Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo una vez más conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ok, entonces es vivir todo el día. Si ese fuera un versículo para el día, meditar en eso sería todo el día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estás en el carro manejando en la autopista, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué lo grito en la autopista? Porque nadie me va a mirar raro ahí. Porque si lo dices con la ventana abajo en la calle, la gente va con que este loco que está a la par mía. Y de ahí otra cosa que puedes hacer es enfatizar o enfocar o poner énfasis en una palabra a la vez. Déjame hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 ¿Por qué puedes hacer eso? Porque cuando enfocas en una palabra a la vez, tu mente comienza a pensar en lo que esa palabra significa. Y te llena otra vez más y más y más el cerebro y el corazón con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, meditar en la palabra es una herramienta tan poderosa. Y mira, hay personas, hay algunos aquí hoy, y te estoy hablando a ti, no sé quién eres, pero tú sabes que esto es para ti, que tú vives tu vida, por ejemplo, un ejemplo, tú dices, es que yo soy un fracaso, siempre he sido un fracaso, siempre estoy fracasando, es que soy un fracaso. Y después de meses de decir eso, finalmente hablas con alguien y dices, no sé qué me pasa, pero siento como un fracaso.
Bueno, ¿por qué? Porque has estado meditando en mentiras. Escúchame muy bien. El problema que tú tienes no es alguien más, no es una situación. El problema que tú tienes no son tus hijos, ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa. El problema que tú tienes no es tu jefe, no es un pastor o un líder o la persona que está sentada a la par tuya. El problema que tú tienes es lo que pasa dentro de estas dos orejas. Ese es el problema que tú tienes. Y entre más meditas en mentiras, tú te quedas mal. Pero si comienzas a meditar en la palabra de Dios, si cada vez que entra un pensamiento soy fracaso, pero por cada vez que pasa dices 10 veces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que, yo soy un fracaso. No, yo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. ¿Y qué crees que va a pasar si dices 10 veces la verdad en contra de una vez la mentira? Al final las mentiras se huirán de tu vida y quedarás sano en Dios. La razón por la cual no estás sano, si no estás sano, es porque no estás meditando en la palabra de Dios. Si yo tengo que pensar en las 5 prácticas o los 5 hábitos más importantes para un seguidor de Jesús, uno, no en orden de importancia, uno sería tiempo devocional en la palabra, leer la palabra diariamente. Otro sería orar diariamente. Otro sería adorar, cantarle a Dios diariamente. Y otro sería meditar en la palabra de Dios, o sea, repetir regularmente la palabra de Dios. Realmente va a transformar tu vida si comienzas a hacerlo. Entonces se los entrego como una idea bíblica y eficaz para sus vidas. Así que si tú meditas en la palabra, vas a deleitarte en Jesús y no entrarás en los caminos de los malos, los pecadores o los burlones. ¿Están conmigo? Ok. ¿Y el resultado qué será? Versículo 3. Son como árboles, ¿qué dice? Plantados, el título del mensaje, a la orilla de un río, que siempre dan fruto. De vez en cuando dan fruto en su tiempo. Un poco. La mayoría del tiempo, no, siempre dan fruto en su tiempo. ¿Por qué tienes falta de fruto si hay falta de fruto? No es por alguien más, es por ti, que no estás meditando en la palabra de Dios. No estoy culpándole a nadie, solo estoy diciendo, tenlo claro en tu mente, la manera que llegas a ser un árbol plantado a la orilla de un río que siempre tiene fruto, a través de meditar, deleitarte en el Señor. Ahora, toda la Biblia habla de árboles y ríos. Esto se encuentra en el libro de Ezequiel, donde Ezequiel mira una visión de un río que sale del santuario o del templo, y él va caminando en el río, y cada vez el río se hace más profundo, más hondo, y él está caminando hasta que ya no puede caminar, y dice en su visión que hay árboles a ambos lados de ese río cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. O tienes en el libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, el río que sale de la presencia de Dios, y a ambos lados del río hay
árboles de vida. Entonces, este es algo sumamente bíblico y para decir en muchos casos que tú y yo somos como árboles y tenemos que estar plantados con las raíces que agarran esa agua que viene del río de Dios. En la casa que ahora tenemos hay un árbol de naranjas, un árbol pequeño de naranjas. Y mientras estuvimos haciendo un trabajo de remodelación ahí a ese lado de la casa, echamos un montón de la basura, de las cosas que teníamos que tirar. Y a cierto punto se amontonó tanta basura que ya el árbol no lo podíamos ver. Y bueno, la basura no hizo ningún daño al árbol. El árbol está fuerte, pero como no lo pude ver, no pude echar agua porque yo no quería echar agua en toda la basura. Entonces esperamos hasta quitar toda la basura para finalmente echar agua. Y cuando quitan la basura me doy cuenta que las hojas del árbol estaban marchitadas. Y no vas a ir ahí con un spray de algo y en las hojitas. Vamos, hojitas, que tengan vida de nuevo. Vámonos, aquí hay agua para ti. No, eso no hace nada. El agua tiene que ir debajo de la tierra a las raíces. Y las raíces traen el agua y suplen al resto del árbol. Es el río de Dios, es la vida de Dios que nos da salud. Y bueno, ya hemos comenzado a echar agua ahí. El árbol va a estar bien, no hay ningún problema. Pero dice aquí, no solamente frutos, sino que sus hojas nunca se marchitan, nunca. Siempre tienen fruta y las hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, porque tú estás deleitándote en el Señor. Ok, ¿cuántos han recibido algo hasta ahora? Ahora entro, dije que hay 6 versículos, ya cumplí la mitad de la prédica. Tenemos unos 45 minutos más. No, esta última parte va a ser más corta, pero hay que entender aquí, antes de seguir, que yo he hablado de nosotros por un buen rato, pero el Salmo va a volver de regreso a los malos y pecadores. Bueno, no los burlones. Van a ver algo muy interesante. Versículo 4, mira lo que dice. No sucede lo mismo con ¿quién? Los malos. Los malos aquí en 4 son los mismos malos que versículo 1, ¿ok? Con los malos. No sucede lo mismo. No sucede lo mismo. Lo mismo que los malos no son como árboles plantados a la orilla del río. ¿Cómo son los malos? Son como paja inútil que esparce el ¿qué? ¿El qué? Y viento, la palabra en el hebreo es la misma palabra para espíritu, en referencia al Espíritu de Dios en Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu estaba ahí sobre las aguas. Es la misma palabra aquí que dice viento. El Espíritu es un viento, hasta Jesús lo afirma cuando Él dice que no sabes de dónde viene o a dónde va, como el viento. Entonces el Espíritu es el viento de Dios, es el soplo de Dios. ¿Y qué hace el viento de Dios con paja inútil? La esparce. Los malos, cuando el viento de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene, los malos terminan en nada. Pero les pregunto a ustedes, cuando eres un árbol plantado a la orilla del mar y viene el mismo viento, ¿qué hace?
refresca, bendice. El mismo viento, el mismo espíritu, pero por uno ser paja y el otro ser árbol, hay una reacción completamente diferente. A mí me encanta sentarme debajo de un árbol cuando un viento pasa por esas hojas del árbol. Oh, cómo lo siento, cómo lo disfruto en ese momento. Y esa es la diferencia entre los malos y los justos, los que deleitan al Señor y los que no. Es que el mismo viento viene, pero para uno es juicio y para el otro es pura bendición. Y cuando estás plantado en el Señor, su viento viene, es pura bendición para nuestras vidas. Así que los malos son como paja inútil. Y mira lo que dice en versículo 5. Dice, serán, o sea, los malos serán condenados cuando llegue el juicio. De ahí dice, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Ok, ahora, ¿están conmigo hasta ahora? Tengo que volver atrás rápidamente. Comenzar la prédica de nuevo. No, pero tengo que ir atrás. Así que tenemos, escucha, los malos que estaban caminando, los pecadores que estaban, y los burlones que estaban sentados. En el hebreo, lo que dice aquí en el hebreo es: los malos delante del juicio de Dios no se podrán levantar. Van a tratar, los malos van a tratar de levantarse, pero es que hay un peso que yo no puedo levantarme delante del juicio de Dios. En otras palabras, los malos que estaban caminando en su maldad, el día llegará cuando ellos literalmente serán aplastados en el piso delante del juicio santo de Dios. Así que por esa razón dice la palabra, no te preocupes. Jesús lo dijo, no te preocupes por los que pueden matar el cuerpo. No te preocupes por los malos, porque su día llegará. Tú solo que seas un árbol plantado a la orilla del río, y el malo viene y el malo se va, ni podrá levantarse. Tan poderoso es Dios. Ok, ese es el malo. ¿Qué tal el pecador? Bueno, dice, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Eso no es lo que realmente dice en el hebreo. Lo que dice es que igual los pecadores, no lo repite, pero la manera que lo describe es igual. Igual los pecadores no se podrán levantar, pero no en el juicio de Dios, sino entre los justos, o como dice en hebreo, en la congregación. ¿Dónde está la congregación? Aquí. Así que dice que los pecadores no se podrán levantarse en la congregación. Quiero que sepan algo. Cuando vienen pecadores a la iglesia, y vendrán, y hoy está bien. ¿Por qué? Porque no se podrán levantarse para hacer nada en contra del pueblo de Dios. Pero escúchame bien, pero sí dice la palabra acerca de pecadores, porque tú y yo en algún momento fuimos, ¿correcto? ¿Sí o no? Dice la palabra en el Antiguo Testamento que los pecadores pueden responder a la palabra de Dios, o sea, pueden ser transformados. Así que, escucha, los malos serán aplastados en el juicio de Dios, pero los pecadores pueden llegar a la congregación. Nunca tendrán poder para levantarse, pero sí pueden ser ¿qué? Transformados por la gracia de Dios. Y eso creemos.
Pero de repente no dice nada de los burlones, estos burlones sentados en la iglesia. Escúchame. La palabra burlones en capítulo 1, versículo 1, no existe en ningún otro lugar en todo el Antiguo Testamento. Solamente existe en el primer versículo. Y eso me causó problemas, porque yo estaba pensando, bueno, pero hay malos y malos, hay pecadores y hay pecadores, y hay burlones y hay nada. ¿Qué ocurrió? Lo que les voy a dar ahorita es nada más una opinión, ¿ok? Porque realmente no hay muchos necesariamente que hablan de la ausencia de la palabra al final. Pero lo que yo creo es esto: que los malos, que son malos, malvados, ellos van a lidiar con el juicio de Dios. Los pecadores, que no son tan malos como los malos, llegan dentro de la congregación y pueden hasta ser transformados por el Señor. Los burlones están ya dentro, sentados, no haciendo nada, menos burlando, quejando, criticando. Mira la ropa que puso esa hermana en la iglesia hoy, como entró a la iglesia. Wow. Mira cómo el pastor se equivocó cuando dijo esas 5 palabras, como su español no es tan bueno como el mío. Mira como el equipo de alabanza, el querido Antonio, mira cómo falló en esa nota. No falló nada. Está tranquilos. Ay, mira, hay una luz apagada. No, me parece que todas están prendidas ahorita. Está bien. Hay una luz, mira. Y los burlones no son mencionados, yo creo, porque el cambio para ellos, como cada uno tiene su cambio, el cambio de los burlones, la razón por la cual ya no existen, es porque los burlones se ponen de pie y en vez de sentar y criticar y burlar, comienzan a caminar en el camino de Dios. Porque llegamos a versículo 6, donde dice: pues el Señor cuida el sendero de los justos. El problema nunca era el caminar. El problema fue con quién caminabas, o cómo caminabas, o en qué dirección caminabas. Pero si eres un árbol plantado en la orilla del río, entonces Dios te dará un sendero y tú caminarás en ese sendero en la justicia de Dios. No eres como los malos. Antes fuiste pecador, ahora eres santo. Pero quizás aún como santo tenías tu tiempo como un burlón, nada más mirando y criticando. Pero ahora el Señor dice: levántate y comienza a caminar en mi camino, a hacer lo que te he llamado a hacer. Y por eso no hay lugar en la congregación para burlones, porque los burlones se convierten en hacedores de las cosas del reino de los cielos, ¿no? Y eso es, damos un aplauso al Señor. Así que deleítate en el Señor, medita en su palabra y serás como un árbol plantado, siempre con fruto, siempre con hojas sanas, siempre con prosperidad en el Señor. Y vendrán los malos y vendrán los pecadores, pero tú no tienes que preocuparte de nada de eso, porque Dios lidiará con todo eso y tú nada más descansarás en la bondad de Dios. Pónganse de pie en este momento. Amén. Amén. Oh Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de nosotros poder caminar contigo, deleitarnos en ti, descansar en ti, experimentar tu bondad,
tus ríos de vida, todo lo bueno que viene de ti, Señor Jesús. Oh Señor, tú eres maravilloso, eres todo lo que anhelamos y todo lo que deseamos. Y Señor Jesús, ayúdanos a vivir plantados en ti, Señor, plantados en tu río. Y con todos los ojos cerrados, hay personas aquí hoy que tienen que ser plantados. Quizás por primera vez tienes que arraigarte en el Señor, conocerle a Jesús, entregar tu vida a Él y ser plantado en Él. O quizás tú conoces a Dios, ya has sido plantado, pero tus raíces, por alguna razón, tus raíces no se han extendido, han sido cortadas, has estado desconectado. Y hoy dices: Jesús, yo quiero regresar. Jesús, quiero que mis raíces te hagan más profundas en ti. Si eso eres tú, levanta una mano en este momento y quiero bendecirte. Yo bendigo a cada persona deseosa en este momento de caminar profundamente con el Señor, que caminen en la bondad de Dios, que caminen en la gracia de Dios, que caminen en la fuerza de Dios, que sus vidas sean sanadas en el nombre de Jesús, que experimenten todo lo bueno que Dios tiene para ofrecerles a cada uno de ustedes, que descansen en su amor en el nombre de Jesús. Amén.